no teman. Nos exhorta a ser valientes en la fe, a no temer. Y el Evangelio de este día nos habla de cómo la primera iglesia, esa primera iglesia que fueron los 12 apóstoles, se encontraban todos en medio de un grande lago, casi como un mar, en una barca, remando en contracorriente. Este mensaje nos habla que cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles, los llamó para que fueran al mundo y que estuvieran en medio del mundo, aunque no fueran del mundo, y por no ser parte de la vida del mundo, estaban remando en contracorriente. Porque inclusive hoy mismo, en estos tiempos nuestros, los jóvenes como la edad de aquí de el hermano, pues prefieren estar en sus casas, en sus celulares, en sus Facebooks, en sus computadoras y en sus cosas que el mundo les ofrece. Y por eso la iglesia va remando en contra, porque el mundo siempre atrapa a las personas para que no nos enfoquemos a Dios. Y por eso el Señor Jesús, al ver que ellos estaban luchando en contra del viento, va hacia ellos, milagrosamente caminando sobre el agua, que ningún ser humano puede hacer si no está con Dios. En otro pasaje bíblico muy parecido, hace lo mismo y lo dice en los otros evangelios, que al ver que era el Señor, Pedro le dice: llámame para que yo vaya. Y Pedro va, y es el otro ser humano que logra caminar sobre el agua porque tenía fe en Cristo Jesús. Pero en la medida que el mundo y la tormenta lo desenfocó, se hundió y empezó a gritar: salve. Nada ha cambiado el mundo con referencia a nuestra vida de hoy. Hoy muchos están cómodos en sus bancas, en sus salas, en sus casas o en su vida común, porque el mundo los ha dominado. Por eso la iglesia siempre está luchando en contracorriente y te dice: ¿qué tanto vas tú a la iglesia el domingo cuando hay tantas cosas que hacer afuera? Porque es estar luchando contracorriente, porque no han entendido, como dijo el himno procesional: me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, porque no hay otro lugar más hermoso que estar en la presencia de Dios. Porque esta hora y media, hora y cuarto, estar en la presencia de Dios vale más que toda nuestra vida. Porque estamos hablando que somos parte del plan salvador de Dios mediante la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Por eso dice que ellos se espantaron y pensaban que era un fantasma. Y entonces el Señor les dice: calma, calma, soy yo. Y esta palabra en especial debemos poner en foco. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés andaba cuidando los animalitos de su suegro y de pronto vio que se quemaba la zarza? Pero que no se quemaba porque no se consumía, y eso le causó curiosidad y dijo: ¿por qué no se quema la zarza? Y se aproximó para ver más de cerca, y el Señor le habló y que le dijo: Moisés, Moisés, descálzate porque estás en un lugar sagrado
Y de ahí le dice, mira, te vas a ir a Egipto y le vas a decir que libre a mi pueblo, que lo deje libre. Y le dijo Moisés, ¿y cómo le digo que quién me mandó? ¿Quién me envió? ¿Qué contestó el Señor? Diles que soy yo el que te envía. El Señor Jesús usa la misma palabra ante los apóstoles y les dice, soy yo Dios el que está con ustedes. Calma. Quiere decir que el que está con Cristo Jesús tiene a Dios mismo. Y si tienes a Cristo Jesús en tu vida, entonces tienes a Dios. Y si tienes a Dios, Él todo lo puede. Y encuentras la calma y la paz que solo sabe dar Dios. Amén. Amén. ¿Vieron ustedes, queridos hermanos, cómo todavía después de más de 2000 años el Señor nos dice, yo sé que mi iglesia de San Lucas está remando en contracorriente, pero calma, soy yo, dice Jesucristo, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Y el mismo himno gradual nos los dijo hoy, no tengan miedo, sean valientes y vayan y den mucho fruto y hagan saber que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Por eso quisiera tomar como referencia un poco de la segunda carta a los Reyes, en el capítulo 2, en especial en el verso 2, donde dice, en los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. ¿Cuánto le ha costado a la iglesia dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo? Si hiciéramos un recuento, no terminaríamos. Empezando por los primeros mártires de nuestra iglesia, aquellos que se confrontaron contra el mundo establecido en contracorriente y fueron tomados presos y los llevaban para que se los comieran los leones, los amarraban de sus 4 extremidades y salían los caballos a 4 puntos cardinales para ser desmembrados en el Coliseo romano, que todas están las ruinas allí en Roma. Pero ellos estaban sabiendo que estaban dando a conocer el nombre poderoso, el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba afirmando ese monte más alto, y sobre ese monte más alto está nuestra fe, Cristo Jesús, que es Dios el que nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Dice el Salmo en este día, en especial en el Salmo 114 de este día, si ustedes se han de acordar, donde nos dice en especial en el verso 8, el Señor convirtió las peñas en lagunas, Él convirtió a las rocas en manantiales. Miren qué tan poderoso es nuestro Dios, que durante toda la historia del texto bíblico se nos ha confirmado que cuando el pueblo de Israel tuvo sed, de una roca salió agua para que les quitara la sed, les saciara la sed. Cuando quisieron comer carne, parvadas de codornices hizo llegar para que comieran. Eso nos habla de un Dios que nos ama, pero sobre todo un Dios que todo lo puede. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad que Él no pueda llenar? ¿Cuál es nuestra necesidad que no pueda ser llenada por Dios? ¿Cuál es nuestra enfermedad que Dios no pueda sanar, si Él todo lo puede? Por eso nos habla el apóstol San Pablo cuando le escribe a la iglesia en Efesio, y nos habla de esa unidad que desafortunadamente la hemos perdido. ¿Y por qué la hemos perdido? Para ser un poco más amplios en este mensaje. Habemos en el mundo muchas religiones: los musulmanes, los hinduistas, los que creen en las ratas, los que adoran las vacas, y nosotros los cristianos. Pero dentro del cristianismo
nos hemos tan desunido que hoy existimos tantas denominaciones solo porque no coincidimos en la obediencia a Dios, porque nos maltratamos los unos a los otros. Yo recuerdo, por historia propia, en el pueblo de San Pedro Mártir, cuando se instaló por primera vez la capilla del Buen Pastor, por un trabajador de uno de los que habían traído el Evangelio a México, y este hermano llegó a San Pedro para darlo a conocer, y se puso la capillita, la ponían, la construían, y por la noche iban y se la destruían, y así constantemente, hasta que hoy se encuentra la que está. Posteriormente, uno de los que se convirtió a Cristo donó ese terreno donde está hoy la parroquia de San Juan Evangelista para que se construyera una iglesia, y se construyó enfrente de la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué creen? ¿Pensaron que ustedes ya había paz? No, sonaba la campana San Juan Evangelista y corría San Pedro a sonar la campana que sonaba para que no se escuchara, y ahí estaban los pleitos entre las campanas, solamente por estar peleando en vez de ir a la palabra de Dios. A Dios gracias que eso terminó de acuerdo a un testimonio de un amigo sacerdote. Un día el párroco de la iglesia de San Pedro cumplió su 50 aniversario de sacerdote e invitó a la iglesia de San Juan a que fuera partícipe, y fueron en procesión, y se acabó ese pleito. Ahora cuando San Juan toca campanas, espera San Pedro, o cuando San Pedro toca campanas, espera San Juan. Estamos buscando la unidad. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando escribe: hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como Dios nos ha llamado a una sola esperanza. ¿Cuál es esa sola esperanza? La vida eterna. ¿Por qué seguimos a Cristo Jesús? Porque queremos estar en la vida eterna. ¿Por qué debe haber un solo cuerpo? Porque solo es una iglesia. Cristo Jesús no vino a fundar todas las denominaciones, vino a fundar una sola, y hoy somos muchas solo por las mentalidades de los hombres. Pero nosotros tenemos que acabar con eso. ¿Cómo? Porque si seguimos a Jesucristo, debemos amar a todos los demás y respetarlos, en vez de confrontación o en vez de pleito vano, porque nosotros tenemos un propósito. A pesar de que estamos remando contra corriente como cristianos, todavía entre nosotros sacarnos los ojos, pues no, porque tenemos un propósito, porque tenemos una misión. Y dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, ¿qué pasa cuando algún miembro de la iglesia de San Lucas dejó de congregarse y se fue y se congregó con la iglesia bautista, y luego se quiere bautizar? Cuando la Biblia dice que hay un solo bautismo y es válido. ¿Saben por qué? Porque el bautismo no lo da la iglesia, el bautismo lo da Dios. ¿Por qué? Porque en San Mateo 28:19 dice: y bautícenos, ¿qué? ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No dijo en el nombre de la iglesia anglicana, ¿verdad? Gracias a Dios. O no dijo en el nombre de la iglesia católica romana. En el nombre de Dios. Entonces, el bautismo que recibimos en la comunión anglicana, el bautismo que recibimos en la comunión católica romana, y el bautismo que recibimos en las otras comuniones, es el mismo bautismo y mismo válido, porque lo da Dios. Y por eso, un día mi hija, la segunda, me dijo: papi, yo no alcanzo a llegar a la iglesia, pero me estoy congregando en una iglesia nueva. Ah, pues qué bueno, le dije, mientras que sigas a Cristo Jesús,
papi, me dijo el pastor que me tengo que rebautizar porque como me bautizaste chiquita y el bautismo que recibí no es válido. Dile al pastorcito que si quiere hablar conmigo y que le pregunte que si lo que da Dios no es válido. Y le dije, usted puede renovar sus votos bautismales, pero no se puede volver a bautizar. Y le mandé este texto bíblico. Dile a tu pastor que te lo explique o voy yo y te lo explico. Porque hay un solo Señor, un solo Cristo, hay una sola iglesia y hay un solo bautismo. Y como no mantenemos la unidad, por eso los cristianos no avanzamos. Ahora bien, vamos a transportar esa unidad a San Lucas. Si San Lucas no mantiene la unidad en Cristo Jesús, vamos a estar remando en contracorriente. Y tenemos que vencer eso porque sabemos que Cristo está con nosotros. Si nosotros mantenemos la unidad como la parroquia de San Lucas, entonces nosotros podemos compartir nuestra unidad con San Juan, con Santa María y con todas las demás iglesias, porque no podemos dar nada de lo que no tenemos. Solo cuando tenemos a Cristo Jesús es cuando podemos ir al mundo y reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas junto con todos los demás. Amén. Amén. Que este mensaje sea para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de